Esto es Filtrando Ideas, Café y Marketing Empresarial. El espacio para contar las historias del campo colombiano y cómo las herramientas de mercadeo pueden empoderar y generar crecimiento. Presentado por Henry Sanabria y Gonzalo Quevedo. Bienvenidos. Bueno, hoy estamos aquí en Coffee Fest 2023 haciendo, un pequeño circuito con gente dura, con gente chévere del mundo del café aquí en el evento. Hoy tenemos a Andy de Café Devoción. Gracias por invitarme, un honor, me siento honrado. Y pues, como siempre, nos acompaña Henry, Gonzalo Quevedo. Queremos pues como hacerle unas preguntas pequeñitas a Andy en relación a este mundo del negocio del café, de comunicar alrededor del café, de todo lo que hay detrás, de cómo abres, por ejemplo, tú, cómo comunicas acá y cómo comunicas, por ejemplo, en un mercado como Estados Unidos, que entiendo que ustedes tienen tiendas allá. ¿Cómo logran eso? Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Me siento realmente muy honrado y voy a compartir, voy a intentar ser lo más sincero posible para poder ayudar a todas las personas que estén intentando emprender o montar modelos de negocio que realmente sean exitosos, pues tengan una gran guía con los aprendizajes y las equivocaciones que uno ha cometido pues en este viaje. Más cerca, exacto, entonces Colombia y Estados Unidos, dos mercados completamente diferentes, dos comportamientos de consumidor final completamente distintos. Eso es la realidad. Entonces, nosotros ¿qué hicimos antes de estructurar un modelo de negocio que realmente sea exitoso? Y es pensar en 4 cositas. ¿Qué formato quiero? ¿Qué concepto quiero que tenga mi formato de negocio? ¿Cuál es mi propuesta de valor que me va a hacer a mí diferente? Y al target de cliente al que le estoy apuntando. Entonces, señores futuros emprendedores, soñadores, apasionados en cualquier tema, si ustedes hoy en día no están pensando en una conversación que tenga la palabra valor incluido en su propuesta, se van a ver enfrentados a una conversación transaccional de precios. Entonces siempre van a estar hablando de precios. Si ustedes hablan de valor, se alejan de la conversación de precios y pueden capitalizar muchísimo más ganancias. Entonces, y diferenciación. Entonces hablen siempre de valor. Y por ahí arrancamos nosotros. En Devoción, para que se hagan una idea, nosotros llevamos 17 años en el mercado colombiano e inició siendo un proyecto para Estados Unidos, para el consumidor de Estados Unidos. Entonces Colombia lo vimos como una plataforma, como un espacio para montar una planta de producción porque teníamos la materia prima aquí cerca, pero para abastecer toda la demanda de lo que íbamos a montar en Estados Unidos. Y no vimos el potencial en Colombia. Grave error en su momento. ¿Por qué? Por el nivel de la cultura cafetera que había hoy en Colombia hace 18 años. Y es que el colombiano no entendía y no valoraba una experiencia en taza diferente a lo que estaba acostumbrado, que eran tazas muy normales a chocolate con cacao. Y si le dabas algo diferente, que el sabor fuera de fresa o de frambuesa, exacto, dice, esto no es café, a mí deme lo que yo conozco que es café. Claro. Entonces por ahí entrábamos en contravía. No quisimos hacer la inversión en energía en lo que significaba desarrollar cultura en ese momento, porque éramos los únicos hablando de valor y de especialidad cuando toda la industria hablaba de costos, de algo barato. Incluso yo he visto una evolución, incluso desde la marca, ¿no? Ustedes antes estaban como Devotion, ahora son Devoción. Digamos que ha habido como una reestructuración también en la comunicación y cómo empatizan y conectan con los diferentes mercados. Henry, eso es muy importante. Detrás de cada marca y de cada organización hay personas. Una organización no es un nombre, una organización son las personas. Y uno puede saber mucho del tipo de personas que están detrás de las organizaciones por los valores y la ética y la cultura que hay dentro de las personas que trabajan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por eso el cambio que tuviste. No quería que nos vieran lejanos. No queríamos que nos vieran como una empresa de robots, sino de humanos. Y que la palabra y el nombre por sí solo transmiten muchos valores y muchos sentimientos. Entonces, ¿por qué no ir en coherencia con ese mismo nombre? Y si somos colombianos, ¿por qué intentar avergonzarnos, por así decirlo, de ser colombianos, intentar maquillar el nombre para no vernos tan colombianos? Si eso es algo que nos debería orgullecer. Entonces dijimos, no,
nosotros somos devoción, no somos devotion. Cambiamos. Como tú decías, ahorita el mercado de especialidad como que está mucho más grande, ha crecido mucho más en Colombia porque el consumidor está mucho más informado. Total. Ya conocen más del producto, aprecian más estas diferencias en notas, en proceso. ¿Qué papel tienen las marcas en esa educación del consumidor? ¿Cómo pueden aportar a que siga creciendo la industria desde la educación y desde que la gente entienda? Gonzalo, eso es una gran pregunta y tienen absolutamente toda la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si desde la marca no están entrenando y no están desarrollando la cultura hacia las personas que van a manipular su producto para entregárselo al cliente final, entonces están dejando un gran vacío dentro de esa cadena o de ese proceso, de esos intermediarios que al final van a hacer toda la diferencia. Sobre todo si nos ponemos a pensar en eso que tú dices de la pregunta, es si yo como marca no le estoy comunicando a mi cliente final o a mi target de consumidor final que yo le estoy apuntando cómo debe preparar mi producto, porque el café tú no lo abres y te lo tomas, el café tú lo preparas, y si yo no te estoy enseñando a ti cómo preparar ese gran producto, ¿cómo voy a esperar o asumir que tú lo vas a hacer bien? Y después, ¿cómo voy a esperar a que tú realmente desarrolles paladar, cultura cafetera, que entiendas los sabores que te estás tomando para que estés dispuesto a pagar ese punto de precio? Entonces, ¿cómo vas a esperar a que el consumidor lo va a hacer solito? Si tú como productor o como dueño de marca no les estás enseñando. Y eso es muy común que suceda, ¿saben? Porque por ahorrarse un par de costos, inversión en comunicación, en medios, en cultura, en educación. Y eso al final te pasa factura, porque esperan que porque lo pongan en el empaque de café, ya el consumidor lo debe saber. Y hay que entender, y esta es la realidad al consumidor colombiano, y hay muchos otros consumidores, no les gusta leer, no leen. Entonces, ¿cómo estás esperando una cultura que no lee mucho, que lean para que sepan cómo preparar tu producto? Y tú no estás haciendo algo diferente, no te estás sentando a pensar, oiga, qué cosas disruptivas o qué otros medios tengo yo para comunicar y educar a mi cliente para poder desarrollar y aportar a esa cultura cafetera. Digamos, ayer justo con Andy conversábamos eso, ¿no? Digamos, como espacios como Coffee Fest, como pueden lograr acercar las marcas a la persona de a pie, a la persona que se va a enfrentar a usar la máquina, por ejemplo, hablando de una máquina de espresso. Exacto. O que va a preparar el café y que no sabe que tiene un mundo de posibilidades. Con cada método de filtrado va a encontrar una posibilidad distinta con un mismo café. Exactamente. Mira, una cosa que también lo hablábamos en su momento y lo he hablado durante todo el evento, que me parece muy válido que todos lo sepan, es hay muchas marcas, todo en esta vida yo entiendo que deben ser negocios, uno va buscando eso, esa es la realidad. Hay formas de buscarlo, espacios como Coffee Fest son muy valiosos para que las marcas inviertan y el gremio se una, porque solos no lo vamos a lograr, pero unidos sí. Entonces hay muchas marcas que ven el coffee o que ven este tipo de espacios y eventos como son muy costosos, o es que si voy no vendo, no gano, pero no lo vean de esa forma. Nunca un evento lo tienen que ver de esa forma, y más hablando del café por el momento cultural en que nos encontramos y hacia donde queremos llevarlo. Entonces, si yo veo este espacio para que me genere ingresos, de pronto no es el ideal, pero si yo lo veo, por ejemplo, en nuestro caso, para generar esa cercanía con el cliente final, para poder ayudar a ese desarrollo cultural y que el cliente final empiece a entender y a valorar un poquito más el producto que se está tomando, en el largo plazo voy a tener esa ganancia y voy a poder recoger esa ganancia. Y ese es el valor de la inversión que estoy haciendo en estos momentos. No pienso en el corto plazo. Nosotros, hay algunas personas que son cortoplacistas. Piensen a largo plazo, y estos son espacios donde vale la pena invertir para desarrollar ese desarrollo cultural cafetero. Si solo viene devoción o solo viene X marca, una sola marca no lo va a lograr. Pero si las personas cuando vienen en estos espacios encuentran diferentes tipos de experiencias donde todos estamos hablando el mismo idioma, vamos a empezar a hacer eco y vamos a generar voz a voz. Te quería preguntar,
como ya llevan tanto tiempo de experiencia trabajando con el mercado americano, que a lo mejor ha tenido como una ventaja con respecto al nuestro en cuanto a capacitación y como conocimiento de la cultura cafetera, a pesar de que estamos en Colombia, ¿cuál crees tú que es el siguiente paso para Colombia desde donde está, si quiere llegar hacia ese horizonte? Mira, yo creo que Colombia va a llegar. Sí. Ya está en ese punto, ya comenzó en ese punto, por eso estos espacios cada vez se llenan más. Por eso estamos viendo a nivel nacional que abren más puntos de venta, más marcas de café, más coffee shops, cuando eso antes no se veía. Antes te regalaban el café o en restaurantes o en hoteles, ya te los cobran. Antes tú encontrabas tazas de café en 2.000 pesos, ahora están en 17.000 pesos en algunos casos, y no es que estén, es que consuman, ya lo ves. Ya vamos a llegar para allá, pero nos demoramos un montón. ¿Por qué? Porque pensamos, o en su momento pensamos de manera muy individual. Por ejemplo, te pongo un caso que es algo que les quería también decir, y es, ¿sabes qué funcionó en Estados Unidos para desarrollar cultura cafetera? Que todas las marcas se unieron, se sentaban en sesiones y se ponían de acuerdo no en precio, no un cartel de precio, en cómo iban a ayudar a su consumidor final a desarrollar cultura cafetera. Y no lo hicieron uno, se unieron todas las marcas. Eso es unir un gremio, eso es tener un movimiento, eso es desarrollar una cultura. En cambio acá lo hicimos, pero cada uno de manera independiente. Y eso te pasa factura en el tiempo. Ok. Bueno, Andy, muchas gracias. La verdad que para nosotros también es un honor que nos acompañes acá. Sí. Entonces, pues nada, la invitación es a construir juntos esa comunicación para fortalecer la industria en general, la cultura cafetera y pues como tú dices, pues estos son los espacios para encontrarnos con las personas desde el mercadeo, ¿no? Son las acciones que tenemos que ejecutar para llegar, de acuerdo, para conectar con las personas. Hasta espacios como los de ustedes son muy enriquecedores para las personas que estén escuchando, porque son el pensamiento y las vivencias de los retos y de los aprendizajes que han tenido muchas personas que lo han intentado y que lo seguimos intentando, y que realmente queremos generar la diferencia y dejar una huella positiva en la cultura de nuestro país. Entonces, para mí, por ejemplo, lo que me levanta y me mueve todos los días es poder hacer parte del día de mañana, dejar una huella cultural en ser colombiano, que es algo que nos tiene orgullosos. Espectacular, sí. Entonces, encuentren ese propósito de vida mayor, y espacios como ustedes muy bacanos. Gracias. A ustedes. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias. Vale.